Seguimos con la serie, las 7 cartas a las iglesias de Apocalipsis. Y hoy sería el tema número 6, ¿sí? El tema número 6, la iglesia de Filadelfia. Y el título de esta prédica es La iglesia que Cristo desea. Este es el prototipo de iglesia que Cristo desea. ¿Usted es iglesia? Esta es la iglesia que Dios quiere. Miren, esta iglesia de Filadelfia, juntamente con la iglesia de Esmirna, son las únicas dos iglesias que no reciben ningún reclamo de Jesús, ningún reproche. Al contrario, lo que recibe la iglesia de Esmirna como la iglesia de Filadelfia son todas promesas y halagos. Es lo que recibe la iglesia de Filadelfia. ¿Sí? Ningún reclamo de parte de Jesús. Al contrario, Filadelfia es una de las iglesias, la iglesia fiel, la iglesia irreprensible. Y es el modelo de iglesia que Cristo desea. ¿Sí? Por su fidelidad, por su constancia, por su fidelidad a la palabra de Dios y al no negar el nombre de Jesús. Por eso. Y en estos tiempos finales debemos estar atentos, mis hermanos, a ser ese tipo de iglesia, este prototipo de iglesia que Cristo quiere, que Cristo desea que seamos así como esta iglesia de Filadelfia. Tiempos finales de estar atento a las puertas que Dios abre delante de nosotros para poder servir y para poder predicar el evangelio y poder expandir el reino de Dios y su justicia. Dios nos da oportunidades para predicar el evangelio, nos desafía como iglesia a cada uno de nosotros a ser como esta iglesia de Filadelfia. Y confiamos en Dios que así va a ser, mi hermano, mantenernos fiel a su palabra y poder nosotros ser direccionados por Dios. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer como iglesia? Vamos a aprovechar las oportunidades que Dios nos da para predicar. Vamos a aprovechar esa oportunidad que tenemos para hablar de Cristo. Vamos en realidad a tomar un compromiso como lo hizo esta iglesia de Filadelfia, que no negó su nombre y que guardó su palabra, porque esa es realmente la iglesia que Cristo quiere. Y ser una iglesia como la de Filadelfia, fiel, leal, irreprensible. Filadelfia era la más joven de las 7 ciudades. La habían fundado unos colonizadores de Pérgamo en el reinado de Atalo II, que reinó en Pérgamo en el año 159 a 138 a.C. Filadelfos quiere decir en griego el que ama a su hermano. Eso es lo que significa. O amor fraternal significa. ¿Sí? Tal era el amor que Atalo le tenía a su hermano, Eumenes, que se llamó esa ciudad Filadelfo, por nombre a su hermano, que tenía un gran amor hacia Eumenes, Atalo. Y por eso esa ciudad se ganó el nombre y fue fundada y se llamó Filadelfo. Filadelfia significa amor de hermanos. Era fiel ese varón a su hermano. Y por eso el nombre de esta ciudad, Filadelfia, significa amor fraternal. Filadelfia era una de las ciudades prósperas y Filadelfia dirigía uno de los caminos más grandes del mundo y era la puerta de Europa del Este a hacer la conexión a otro continente. ¿Sí? Filadelfia también era conocida por sus hermosos edificios y también era llamada la pequeña Atenas. ¿Sí? Y esta ciudad, yo le estoy contando un poco el contexto para meternos como una introducción. En esta ciudad de Filadelfia nació una iglesia leal, una iglesia que no titubeó, una iglesia ejemplar, una iglesia digna de imitar, y es la iglesia que Cristo desea. No eran perfectos,
pero eran cristianos nobles, cristianos comprometidos con la palabra, cristianos que no negaron el nombre de Jesús. Y todo lo que vamos a ver en la carta a Filadelfia, como les decía, son puros reconocimientos y promesas que Dios tiene para aquellos que guardan su palabra y para aquellos que no niegan su nombre. Vamos a la carta de Apocalipsis 3, verso 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Verso 12. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Vamos a ir desglosando estos versículos. Jesús empieza a describirse a sí mismo a la iglesia de Filadelfia, y en el versículo 7 usted puede notar que dice: escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, y el que tiene la llave de David, el que abre y que ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Bien, hemos aprendido durante esta serie que cuando dice al ángel, ¿se está refiriendo a quién? Bien. Entonces después dice, esto dice el santo. Él está diciendo, yo soy santo, es decir, soy apartado del mal. Nada tengo que ver con la inmundicia, yo soy puro, santo. Como lo describe Isaías, como lo describen los serafines que ahí en el cielo dicen, santo, santo, santo es. Así, Él es santo. Él dice, yo el santo. ¿Sí? Así como dice Isaías, ¿no? Nada tiene que ver con lo impuro y lo perverso. Hace una distinción. Nada tengo que ver con esos dioses. Yo soy santo, dice. ¿Sí? Porque solamente Dios es santo en su esencia. Y Él habla a sí mismo, dice, yo soy el santo. Y el único que tiene ese atributo absoluto que es santo es Dios. Yo soy santo. De hecho, en el Antiguo Testamento, en un canto que hacen Moisés y María después de la liberación de Egipto, en Éxodo 15:11, no lo busque, yo se lo leo, expresan esto. ¿Quién como tú, dice, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad? Magnífico en santidad. ¿Quién como tú? Pero también hace otra distinción. Él dice, el santo y el verdadero. Por eso Jesús se presenta como el verdadero. Los otros eran diositos, o sea, de la mitología griega. Yo soy el Dios verdadero, está diciendo. Hace esa distinción. Yo soy el verdadero. El verdadero Dios con D mayúscula. Los otros son dioses con D minúscula. Y hay dos palabras en griegas que se podrían traducir como verdadero, lo que está diciendo. Yo soy verdadero, significa que no es falso. Y la otra que no es irreal. Yo soy verdadero, yo soy genuino, yo soy puro, está diciendo Jesús ahí. Se está presentando a sí mismo, se está describiendo a sí mismo y le está diciendo eso a la iglesia de Filadelfia. Yo soy puro, yo soy verdadero, en mí
yo soy el verdadero, no hay nada, todo lo que hay en mí es puro y todo lo que hay en mí es genuino. Eso es lo que le está diciendo. ¿Sí? Eso expresa a la iglesia de Filadelfia. ¿Sí? Que Él es verdaderamente Dios. Es 100% hombre y 100% Dios. Se está expresando de esa manera. Pero dice algo. Dice, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. ¿Saben qué, mis hermanos? La llave en la Biblia tiene un significado simbólico que significa autoridad. La llave representa autoridad. ¿Recuerdan lo que le dijo a Pedro? ¿No? A ti te he dado la llave del reino. ¿No? Y representan autoridad. Jesús le dijo, a ti te he dado las llaves del reino. Y él fue quien inició la era de la iglesia ahí en Hechos 3. Empezó la iglesia en Pentecostés. Por eso le dijo Jesús, a ti te he dado las llaves del reino. Y eso representa autoridad, mis hermanos. Las llaves en la Biblia está hablando de autoridad. Que Él está diciendo que Él es la máxima autoridad. Eso es lo que está diciendo. Es lo que está describiendo Jesucristo de sí mismo. Que Él tiene la autoridad en todo. Y que nadie puede poner en duda, porque Él es el que cierra y el que abre. Tras lo que está expresando también ahí el apóstol Juan, es también tomado del Antiguo Testamento. El rey Ezequías tenía un mayordomo fiel, un mayordomo que se llamaba Eliakim. Ustedes saben que los nombres en hebreos con Dios siempre tienen un significado y un propósito que Dios cumple con esa persona. Los nombres tienen un significado. Y Eliakim significa Dios establece, Dios levanta. ¿Sí? Tenía Ezequías un mayordomo fiel que estaba a cargo de toda la casa y que era el único que podía dar acceso a la presencia del rey. Isaías oyó decir a Dios acerca de esto de mayordomo fiel. Isaías 22 dice lo siguiente. Isaías 22. Dice lo siguiente. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Él abrirá y nadie cerrará. Cerrará y nadie abrirá. Ahí vemos, mis hermanos, el significado de este mayordomo, mis hermanos. Dios establece, recuerden, Dios levanta. Y aquí vemos que dice, ¿no? Nadie cerrará y nadie abrirá. Y esto era lo que Juan tenía en mente y lo que le está diciendo ahí. Jesús tiene la autoridad para admitir y para cerrar, mis hermanos. Nosotros, mis hermanos, en la era de la gracia estamos predicando, pero llega un momento que esa puerta se va a cerrar, así como se cerró la puerta en el arca de Noé, que solamente 8 fueron salvos. Es esa autoridad que nos ha dado la iglesia. Pero esa puerta un día se va a cerrar y nadie va a abrir. Eso es lo que está diciendo ahí. Él es el único camino, mis hermanos. Vivo y nuevo, dice el autor a los Hebreos, a la presencia de Dios. Cuando predicamos nosotros a Cristo, estamos abriendo la puerta del reino de los cielos a las personas. Y las personas son las que deciden si quieren entrar o no por esa puerta. Pero cuando nosotros le hablamos de Cristo a una persona, estamos invitándola a entrar al reino de los cielos. Porque el reino de los cielos se ha acercado, dijo Jesús, ¿no? Y arrepentidos. Y le estamos abriendo la puerta para que pasen. Y la persona decide si querer entrar o no. Pero esa es la autoridad. Y la Biblia dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. O sea, por eso la autoridad también que se le ha dado a la iglesia. Cuando predicamos a Cristo estamos abriendo la puerta del reino de los cielos a las personas. Y las personas decidirán qué hacer. Si entrar o no. Él está diciendo, Él es el que tiene la máxima autoridad. El que abre
y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Recuerdo cuando me despidieron de mi trabajo, me decían todos, Dios te va a abrir una puerta más grande. Dios te va a abrir. Y todos me decían, pero con una buena intención. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que Dios es el que abre puertas y el que cierra puertas. A veces las personas con una buena intención te quieren animar. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia? Vamos a lo que dice la Biblia. La Biblia dice, yo soy el que abro puertas y el que cierro puertas. ¿Sí? A veces con buenas intenciones queremos animar a la gente. Pero lo que va a animar es la palabra de Dios y lo que va a traer ese martillo a la piedra que va a quebrantar los corazones es la palabra de Dios. Porque Él es el que abre y el que cierra puertas. ¿Sí? La Biblia nos dice eso, nos enseña eso. Pero con este versículo, mis hermanos, que acabamos de leer, cada uno de nosotros podríamos hacer una aplicación a nuestras vidas. Es decir, si tú dejas que Jesús sea el que te abra la puerta, si tú dejas que Jesús sea el que abra esa puerta en el trabajo, si tú dejas que Jesús abra esa puerta en tu noviazgo, si tú dejas que Jesús abra esa puerta en la carrera que has elegido y no estás dando y golpeando vos con tus fuerzas, dice, hey, yo soy el que abro puertas y el que cierro puertas. Porque muchas veces estamos ahí y estamos y nos golpeamos muchas veces, pero Él es el que las abre y Él es el que las cierra y que nadie puede abrir, dice la Biblia. Pero muchas veces vamos en contra de la voluntad de Dios. Él es el que abre las puertas y Él es el que las cierra. Y esto podemos hacer una aplicación a todas las áreas de nuestra vida. Que si dejamos que Él sea el que abra las puertas y dejamos de pelear nosotros por nuestras propias fuerzas, Él es el que va a abrir la puerta. Y Él es el que la va a cerrar cuando la tenga que cerrar. Pero esto le podemos hacer una aplicación y presentarle nuestros planes a Dios y decirle, Señor, yo te presento esto, Señor. ¿Qué tú dices? ¿Abres una puerta aquí? Y si no se da, mi hermano, es porque la puerta está cerrada. Y Él la tiene que abrir. Pero muchas veces lo queremos hacer nosotros en nuestra propia fuerza. ¿Y cuánto nos cuesta descansar en lo que dice la palabra de Dios? ¿Cuánto nos cuesta descansar en estas promesas que Dios tiene? Y dice, yo soy. Nos cuesta creer que si Él abrió el mar ahí frente a Moisés, que si Él abrió ese Jordán frente a Josué, y si Él abrió un camino vivo y nuevo, dice el autor a los Hebreos, para tener un libre acceso a su presencia, mis hermanos, debemos depositar nuestra confianza en Él. Él va a cerrar y Él va a abrir. Él va a abrir y ninguno va a cerrar, y Él va a cerrar y ninguno va a abrir. Por eso mi pregunta es, ¿le has encomendado tu vida al Señor? Señor, voy a hacer este negocio. ¿Le has consultado con el Señor? ¿Qué te parece este noviazgo, Señor? Esta carrera. ¿Debo seguir, Señor? Y Dios es el que te va a abrir las puertas. Si no, se te van a cerrar. Así de simple. ¿Por qué muchas veces insistimos con ese negocio? ¿O por qué muchas veces insistimos con ese noviazgo que no está en la voluntad de Dios? ¿O por qué muchas veces insistimos con nuestros propios planes y no dejamos que Él? Porque dice la Biblia que sus pensamientos están mucho más altos que los nuestros. Y nosotros debemos elevarnos a buscar sus pensamientos, sus planes, sus propósitos. Y muchas veces ahí estamos como Pablo, dando coce contra el aguijón. Hasta que se le aparece Jesús. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿No? Dura cosa te da contra el aguijón, ¿no? Y ahí Pablo, ¿no?, se humilla y reconoce a Jesús. Pero muchas veces estamos así. Y entendamos, mis hermanos, que Él y nadie más que Él es el que abre puertas y el que las cierra. Así es para tu negocio, así es para aplicarlo a todas las áreas de tu vida. A todas las áreas de tu vida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él tiene un propósito. Y un propósito delineado para cada uno de sus hijos. Él tiene un plan y un propósito. Pero muchos se desenfocan del plan de Dios.
Muchos se desenfocan de lo que Dios ya tiene preparado. Y van, y ¿saben lo que hacen, mis hermanos? Eso es retardar más. Hacen retardar más el diseño original de Dios. ¿Y saben cómo terminan muchas personas? Terminan frustradas y quieren acelerar esos procesos y en vez de avanzar, terminan retrocediendo. ¿Por qué? Porque no esperar a que Él sea el que abra la puerta. Señor, tú ábreme la puerta. Yo espero en ti. Después dice lo que Él sabe de la iglesia de Filadelfia en el versículo 8. Él le dice, yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra. No has negado mi nombre. Otra versión dice, lenguaje sencillo dice así. No la tienen acá, así que se lo voy a leer. Estoy enterado, dice, de todo lo que haces y sé que a pesar de que tienes poco poder, me has obedecido en todo y nunca has negado conocerme. Por eso, pon atención, voy a darte la oportunidad de servirme y nadie te lo podrá impedir. Yo te he abierto la puerta y nadie podrá cerrarla. Versión lenguaje sencillo. Está diciendo Jesús, yo conozco todas tus intenciones, yo conozco tu corazón. Pero ahí usa una expresión Jesús y dice en el versículo 8, dice, yo conozco tus obras. Y esa porcioncita que dice, he aquí, dice, he aquí. Hay una expresión, he aquí. Así cuando Jesús se encuentra con Natanael, he aquí un verdadero israelita en cuyo corazón no hay engaño. ¿Saben lo que está viendo Jesús en la iglesia de Filadelfia? Porque esa expresión de ese verbo, he aquí, significa, miren, esa expresión de ese verbo, he aquí, significa presentar, suceder. Lo que está diciendo Jesús, he aquí, les presento una iglesia fiel. He aquí, le presento una iglesia leal. He aquí, le presento una iglesia irreprensible. He aquí, le presento una iglesia que yo quiero. Eso está diciendo. Y dice, he puesto delante de ti una puerta abierta. Y el Evangelio de Juan nos dice, Juan 19 dice, yo soy la puerta. ¿Quién es? Jesús. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pasto. Jesús, yo soy la puerta. Esta puerta, como les dije, hoy en el tiempo de gracia, está abierta para todos, para todo aquel que quiera venir a Él, para todos aquellos que quieran venir a Cristo. Pero como les dije, un día esa puerta se va a cerrar y nadie va a poder abrir, como fue allá en el diluvio con Noé. Un día esa puerta se cierra y ya nadie va a poder abrir esa puerta. Solamente 8 fueron salvos en esa generación. Pero esta puerta que Dios les estaba abriendo se estaba refiriendo a una puerta para las misiones, a una puerta para la predicación del Evangelio. ¿Sí? Una oportunidad para predicar. 1 Corintios 16:9, no lo busque, yo se lo leo, pero le voy a pedir que lo pongan en pantalla. Primera carta a los Corintios 16:9 dice, porque se me ha abierto puerta grande, dice, y eficaz, y muchos son los adversarios, dice el apóstol Pablo. Después en 2 Corintios 2:12 dice, cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, puertas para la expansión de la predicación. Después dice, les pide a los colosenses que oren para que se abra puerta para la predicación, Colosenses 4:3, orando también al mismo tiempo
por nosotros para que el Señor, ¿qué? Nos abra puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo por el cual también, dice Pablo, estoy preso. De hecho, cuando volvió también del primer viaje de Antioquía, en el primer viaje misionero, contó cómo Dios le había abierto puertas para la predicación. Hechos 14:27. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Puerta abierta para la predicación del evangelio. Les estaba abriendo ahí en Filadelfia una puerta para alcanzar a aquellos ahí en la ciudad de Filadelfia, para la expansión del reino de Dios. De hecho, la ciudad era llamada la pequeña Atenas y estaba totalmente con los ídolos, con los dioses de la mitología griega. Es decir, le estoy abriendo puertas para que prediquen el evangelio. Le dice, yo soy el que les estoy abriendo para predicar. Yo los estoy capacitando con mi gracia y yo los envío. Les estaba abriendo una puerta para la expansión del reino de Dios. Jesús le dice que le ha abierto una puerta, le ha dado una oportunidad. Es decir, mis hermanos, para que evangelicen. De hecho, el hermano nos decía recién, hay una puerta abierta en ese lugar, en ese hospital, para ir a predicar el evangelio. Tenemos una puerta abierta para poder ir y predicar ahí en ese lugar. ¿Por qué no vamos? Tenemos la oportunidad para evangelizar. ¿Sí? Y bien, las puertas abiertas, mis hermanos, déjenme decirles también que se abren. ¿Para quiénes? Las puertas abiertas se abren para aquellos que se deciden a obedecer a Cristo y serle fiel y guardar su palabra y no negar su nombre. Para ellos se abre la puerta. Para ellos hay puertas abiertas. Las puertas se abren a favor de aquellos que con fidelidad aman y sirven a Cristo. Las puertas se abren en el nombre de Jesús. Se abren. Como les decía, en su historia Filadelfia tuvo un gran llamado evangelístico acá, con esta puerta que Dios les estaba abriendo. La ciudad tenía la misión de esparcir la cultura griega, pero acá Jesús les está abriendo la puerta para que puedan esparcir el reino de Dios y su justicia. Y de hecho lo hicieron, hermano. Y él dice, la cual nadie puede cerrar. El énfasis está en una apertura que nadie va a poder hacerte frente, así como lo dijo Josué. Nadie podrá hacerte frente en los días de tu vida. Mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, pero nadie te va a poder hacer frente, Josué. Si meditas de día y de noche este libro de la ley, si obedeces mi palabra, Josué, nadie te va a poder hacer frente. Sí le estaba diciendo a la iglesia de Filadelfia que le abría la puerta para la predicación. Nadie te va a poder hacer frente. Y eso es lo que estaba pasando. No habrá nada y nadie va a poder impedir, porque soy yo el que estoy abriendo la puerta. Nadie va a poder impedirlo. ¿Sí? Por eso le dice eso. Pero hay algo que le dice. Porque aunque tienes pocas fuerzas, esas pocas fuerzas, la Biblia dice, diga el débil, fuerte soy. Esa debilidad que estaban teniendo, sé que tienes pocas fuerzas. Quizás mis hermanos hemos llegado también con pocas fuerzas a este lugar, en este día. Y el Señor te dice, sé que tienes pocas fuerzas, pero has guardado mi palabra. Pero has guardado mi palabra y no me has negado, dice. Es lo que dice. Pero podemos, mis hermanos, ver cómo Dios les da una promesa. Y vemos que nosotros podemos ser fuertes, pero fuertes en Dios. Por eso la Biblia dice, diga el débil, fuerte soy. Porque podemos ser demasiado fuertes o grandes. De hecho, Sansón tenía demasiada fuerza. Sansón tenía demasiada fuerza, pero ¿saben qué? La mal usó. Tuvo un mal uso de su fuerza. Pero nosotros podemos ser débiles, pero fuertes en Cristo. Fuertes en Cristo. La iglesia en Filadelfia
tenía pocos recursos, estaba en pobreza, pero ellos reconocían su dependencia de Dios. Ellos sabían que dependían de Dios, que no dependían del César, de los imperios, sino que ellos dependían de Dios. Y aunque tenían poca fuerza, Jesús le dice, eso para mí es suficiente. Para mí es suficiente. Y con eso poco que ustedes tienen, esas pocas fuerzas, es lo que yo voy a abrir esa puerta. Eso, van a ver mi obrar. Y el apóstol Pablo es un gran ejemplo de esta dinámica de debilidad y fuerza. Porque las fuerzas de Dios, Dios hace fuerte nuestras debilidades. 2 Corintios 12, 7 al 10. Segunda a los Corintios 12, versos 7 al 10. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltaren desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a la cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, dice Pablo, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Soy fuerte. Bien, mis hermanos, los registros de la iglesia de Filadelfia eran gente pobre. ¿Recuerdan Esmirna? Que les dijo, tú dices que eres pobre, pero realmente eres rico, le dije a Jesús. Tú dices que eres pobre, pero en realidad eres rico. Y esas dos iglesias, tanto Filadelfia como Esmirna, no hubo ningún reproche de Jesús, no hubo ningún reclamo. Hubo promesas y elogios para estas dos iglesias. Y es lo que le dice a Esmirna, y es lo que le dice también a Filadelfia. Por eso, mi hermano, mi pregunta es en esta tarde, ¿la iglesia necesita ayuda del gobierno o de Dios? ¿La iglesia necesita más dinero o más de Dios? Porque hay muchos pidiendo dinero, entonces. Pacten, por tanto, el milagro. Vengan, paguen esto si quieren entrar. ¿Por qué muchos cobran, entonces? ¿Por qué muchos están cobrando? Pacten por su milagro. ¿Recuerdan a Simón el mago? ¿Qué le dijo? Pedro, tu dinero perezca contigo, porque piensas que con tu dinero puedes comprar el favor de Dios, el don de Dios. Perezca contigo tu dinero. ¿Qué le dijo la iglesia primitiva, mis hermanos? Cuando voy al libro de los Hechos, me avergüenzo. Pedro y Juan yendo al templo de la Hermosa, ¿qué le dijo? No tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Tenemos a Cristo, mis hermanos. Y Él va a respaldar su obra. Él va a enviar los recursos. Él va a respaldar a su iglesia. Él va a enviar los recursos y Él va a enviar el respaldo a sus siervos también para la predicación del Evangelio. Lo que necesitamos, lo que la iglesia necesita es más de su gracia. Lo que la iglesia necesita es más ser llena del Espíritu Santo. Más de su gracia. Como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 6, 16, como entristecido, mas siempre gozoso, como pobre, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Así fue la vida, mis hermanos, de los primeros cristianos. Así fue la vida del inicio de la iglesia primitiva, en los primeros 300 años. Trastornaron el mundo, predicando el Evangelio,
por todas partes. Asia Menor, predicaron por todos lados, salieron. Nosotros hoy tenemos redes sociales, tenemos para trasladarnos, y ellos a pie trastornaron el mundo. ¿Saben por qué? Porque ellos estuvieron en la escuela del Espíritu Santo. Ellos fueron hombres del vulgo, hombres sin letra, que alcanzaron y trastornaron el mundo, porque eran hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Y lo que la iglesia necesita hoy es ser llena del Espíritu Santo. Buscaban en oración a Dios y buscaban su intervención. Buscaban a Dios en oración y esperaban que Dios accione y esperaban que Dios abra puertas. Esa era la iglesia, mis hermanos, en el poder del Espíritu. Y la iglesia tiene que continuar en el poder del Espíritu, porque nosotros somos la continuidad de Cristo acá en la tierra. Esperaban la intervención de Dios. Como les digo, hombres del vulgo y sin letra, como era el apóstol Pedro, pero lleno del Espíritu Santo, predicó, a 3.000 personas se convirtieron. No tenían preparación intelectual, pero estuvieron, como le digo, en la escuela del Espíritu Santo, llenos del poder de Dios. Lo más importante es que en este tiempo Dios derrame de su gracia, porque la gracia de Dios es el poder capacitador para nuestras vidas, mis hermanos. Que Dios derrame de su gracia, de su poder para la obra en el ministerio, porque la vida de la iglesia es la continuidad de Cristo acá en la tierra. Y alguien dijo lo siguiente: no es un asunto de gran fuerza ni de gran habilidad, sino de gran dependencia. Sansón tenía una gran habilidad, pero poca dependencia. Poca fuerza utilizada con fidelidad, así como la iglesia de Filadelfia, tiene más significado que mucha fuerza utilizada llamativa e irregularmente. Esta iglesia tenía poca fuerza, pero esta iglesia era una iglesia fiel, irreprensible. Y hay dos cosas importantísimas que Jesús destaca de esta iglesia. Y le dice, número 1, has guardado mi palabra. Número 2, no negaste mi nombre. Has guardado mi palabra. No solo sabes mi palabra, sino que has puesto atención y has aplicado mi consejo a tu vida. No solamente sabes mi palabra, sino la pones en práctica, la obedeces. Te has mantenido puro en la doctrina de Cristo. No has torcido las Escrituras. Y es lo que Pablo le aconseja a Timoteo. Primera de Timoteo 4:6 dice: ¿lo tienen? Si esto enseña a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido, Timoteo. Y miren lo que le dice: desecha, dice, las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel, dice, es esta y digna de ser recibida por todos. Que por esto mismo, dice el apóstol Pablo, trabajamos, por esto mismo sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto, dice, manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas. ¿En qué? En la palabra. Permanece en ella para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y ¿de qué? De la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan y a los que te oyeren. Por eso no debemos enseñar, mis hermanos, otra cosa que no sea
la palabra de Dios. Después más adelante, capítulos más adelante, dice, el que no se ha, dice, se ha envanecido, dice. Aquel que no se acomoda, dice, a las sanas palabras de nuestro Señor Jesús, dice que está envanecido, que nada sabe y que delira, dice, de cuestiones necias. Vemos, mis hermanos, deliran. ¿Por qué? Porque no exponen la palabra de Dios, no predican la palabra de Dios. Por eso no debemos enseñar otra cosa que no sea la palabra de Dios. No debemos dar otro mensaje, ni quitarle, ni agregarle, ni bajarle el mensaje, ni agregarle nada, sino predicar la palabra de Dios así, pura, limpia, así como está, la palabra de Dios. Y el que no hace eso, la Biblia dice que está envanecido y que nada sabe. Y delira, es decir, está loco mentalmente. Eso lo dice la Biblia, mis hermanos, no lo digo yo. Desde aquí, mis hermanos, vamos a esforzarnos en trabajar y enseñar la doctrina de Cristo. Vamos a esforzarnos en trabajar y predicar la palabra de Dios. No le vamos a agregar ni le vamos a bajar, pero vamos a predicar el Evangelio, la palabra de Dios. No vamos a agregar ni quitar nada, así como está, mis hermanos. La doctrina de Cristo. Jesús dijo, ya vosotros estáis limpios, dice, por la palabra que os he hablado. Ya están limpios, dice, por la palabra. Y Juan 15:4 dice lo siguiente, permanezcan en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras, dice Jesús, en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos. La iglesia de Filadelfia era elogiada por guardar la palabra. Y Jesús dijo, el que guarda mis palabras, el que obedece mis palabras, el que me ama. Jesús dijo, el que ama mi palabra, la guardará. Y otra así de sencillo, y el que no me ama, no guardará mi palabra, no la obedecerá. Pero el que me ama, va a guardar mi palabra y la va a obedecer y la va a poner en práctica. Pero el que no me ama, no la va a obedecer ni les va a importar mi palabra. Pero el que me ama, guardará mi palabra. Es más, y dice, y seréis mis amigos, si hacéis ¿qué? Lo que yo os mando. Y fíjense, en Filadelfia, ¿no? Es amor fraternal. Si hacéis lo que yo os mando, seréis verdaderamente mis discípulos, también dice. Si guardan mi palabra, si atesoran mi palabra, si la ponen en práctica, si realmente disponen su corazón a recibir mi palabra y a obedecerla, seréis verdaderamente mis discípulos. Si ustedes realmente se disponen a atesorar la palabra de Dios y a guardarla y a obedecerla. Ahora una pregunta. ¿Estamos guardando su palabra? Es decir, ¿estamos obedeciendo su palabra? ¿Estamos permaneciendo en él? Porque si guardamos sus palabras, es tan clarito, mis hermanos, somos verdaderamente hijos de Dios. Somos verdaderamente sus discípulos. Jesús dijo algo, el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. El que es de Dios, ¿no? La palabra de Dios escucha. La palabra de Dios oye. Aplica eso a nuestra vida, mis hermanos. Mis ovejas conocen mi voz y yo las conozco, dice Jesús. Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre,
y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Sí? Y Juan 14:24 dice, el que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Y recuerdo en el Antiguo Testamento, usted puede acompañarme al libro de Esdras, capítulo 7, un versículo solo nomás, mis hermanos. Esdras 7:10. ¿Lo tienen? Subraya ese versículo, hermanos, también. Dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir en la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Acá vemos también en el Antiguo Testamento a Esdras, alguien que dispuso su corazón para aprender la palabra de Dios. Este verbo en hebreo es inquirir, significa frecuentar, escudriñar la palabra. Eso significa en hebreo. Implica buscar, examinar, escudriñar, indagar. Es perseguir la palabra. Dice ahí en Esdras, dice, porque había preparado su corazón para inquirir. Esa palabra inquirir significa eso. Y cumplirla, dice. Es decir, mis hermanos, que Esdras dispuso su corazón para aprender y atesorar la palabra de Dios y para obedecerla, para cumplirla. O sea, ahora mi pregunta es, ¿qué tanto tú te preparas en tu corazón para escudriñar las Escrituras? ¿Qué tanto tú preparas tu corazón para inquirir en la palabra de Dios? ¿Qué tanto nosotros preparamos el corazón? ¿O con qué frecuencia frecuentamos su palabra? ¿Cuántas veces vamos a que Dios nos hable a su palabra? Pero no solamente Esdras inquirió, sino también, es decir, que dispuso su corazón para obedecer la ley de Dios y enseñarla. Es decir, obedecerla, guardarla. Deberíamos hacer esto también una aplicación para nosotros. Cada vez que cada domingo se comparte una palabra, aplicamos lo que Dios está diciendo por su espíritu, por su palabra. Esdras dispuso su corazón a aplicar la palabra de Dios a su vida. Aplicó su corazón a poner por obra la palabra de Dios y eso tuvo autoridad para después compartir al pueblo. Después la pudo enseñar. ¿Cuándo? Cuando realmente inquirió, la obedeció y ahí tuvo autoridad para poder compartirla al pueblo. Tuvo autoridad para poder enseñar y transmitir la ley de Dios al pueblo. Es decir, que Esdras era diestro en la enseñanza y hábil en instruir al pueblo en la ley de Dios. Jesús le dijo lo siguiente, ¿recuerdan? Una mujer que venía gritando y le gritó, bienaventurados los senos que mamaste. Y Jesús le dijo algo, bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica. En otra versión dice, y él les dijo, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Pero otra versión dice, mientras él hablaba, una mujer de la multitud exclamó, que Dios bendiga a tu madre, el vientre de cual saliste y los pechos que te amamantaron. Pero Jesús respondió, pero aún dice, más bendito, nueva traducción viviente, es todo el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Y la pone en práctica. Nueva traducción viviente. Es decir, que la iglesia de Filadelfia había obedecido, había prestado atención a la palabra de Dios, había guardado, obedecido la palabra de Dios. Pero no solamente destaca eso y le dice, no has negado mi nombre. Es decir, no titubeaste, me confesaste delante de los demás, no te avergonzaste de mí, les está diciendo. No te avergonzaste de mí, pusiste mi nombre en alto.
No tuviste miedo. No te avergonzaste. No fuiste un cobarde. Porque mis hermanos, se requiere de valentía para obedecer la palabra de Dios. Es lo que le dijo a Josué: mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente. Y se requiere de coraje y de valentía el poder obedecer la palabra de Dios. Vamos a ver cómo esta iglesia fue obediente, pero también fue una iglesia valiente por obedecer la palabra de Dios. Mis hermanos, si vemos los hombres que Dios usó a lo largo de toda la Biblia, vamos a ver que fueron hombres valientes, hombres que decidieron, mis hermanos, con fe, creerle a Dios y a su palabra, ¿no? Un hombre como Abraham, que salió sin saber a dónde ir, ¿no? Un hombre como Caleb, que dijo: no, vamos a ver, y a estos gigantes los vamos a comer como pan. Hombres valientes, esforzados, que se determinaron y le creyeron a Dios, que realmente obedecieron la palabra de Dios. Y los hombres que Dios usó fueron hombres que se atrevieron a obedecer la palabra de Dios. ¿Tú quieres ser usada o usado por Dios? ¿Cuántos? ¿Cuántos quieren ser usado y usado por Dios? Bien, tienes que esforzarte y ser valiente, obedecer la palabra de Dios, y Dios nos va a usar. Amén. Miren, Números 14:24. Sin embargo, mi servidor Caleb tiene una actitud diferente a los demás. Él se ha mantenido fiel a mí, por lo tanto yo lo llevaré a la tierra que él exploró. Sus descendientes tomarán posesión de la porción de la tierra que les corresponde. En Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente: pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Entonces, mis hermanos, si quieren que Dios nos use, debemos ser valientes y esforzados y obedecer la palabra de Dios. Porque se requiere de valentía, dijimos, ¿no? Por eso no tengas miedo cuando te persigan tus familiares inconversos. Habla la palabra de Dios. No tengas miedo cuando se levanten esos gigantes. Habla la palabra de Dios. Decidamos ir en pos de Dios, así como lo hizo Caleb, y obedecerlo. La iglesia de Filadelfia se destacó por guardar su palabra y por ser obediente. ¿Sí? No negaron su nombre y fueron valientes, hermanos. Se esforzaron y fueron valientes, aunque tenían pocas fuerzas. No has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Qué es lo que Jesús promete? Versículo 9. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que... 3, capítulo 9. 3, capítulo 3, verso 9. Dice: he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. ¿Qué está prometiendo Dios acá? Dios está la promesa que Dios les está dando es vindicarlos por aquellos que los estaban persiguiendo, ¿no? Aquellos que decían ser judíos los estaban persiguiendo. Y Dios promete vindicarlos. Y así con nosotros, mis hermanos, aquellos que nos persiguen. Si nosotros nos mantenemos fiel como esta iglesia de Filadelfia y obedecemos su palabra y no negamos su nombre y nos esforzamos y somos valientes, si nos mantenemos fiel al Señor, ¿saben quién nos va a recompensar? Es Él, porque Él recompensa nuestra fidelidad. Y van a ver esas personas que te están persiguiendo, esas personas que por ahí se extraviaron de los caminos del Señor, van a ver ese testimonio en tu vida de fidelidad a Cristo y van a decir: esta persona sí realmente es fiel al Señor. Y se van a volver de sus malos caminos, van a decir: no,
Y es decir, los va a volver a traer. ¿Por qué? Porque te mantuviste fiel. Van a observar tu vida y se van a volver al Señor. Eso es lo que les está diciendo. Después versículo 10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Es decir, mis hermanos, por la fidelidad que ellos tuvieron, Dios mismo, Dios los iba a honrar. Y es decir, en este sentido acá guardar, está diciendo, yo los protegeré de lo que va a venir, de la hora de la prueba. ¿Saben lo que se viene, no? Cuando está hablando en el versículo, dice, te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo. Usted sabe, mi hermano, que se acerca la hora de la prueba, está diciendo, se acerca el día del Señor. Los que dicen en el Antiguo Testamento, Sofonías, ¿no?, que habla del día del Señor. Tesalonicense habla del día del Señor. Pedro habla del día del Señor. Pedro dice, 2 de Pedro 3:10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. 2 de Pedro 3:10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardientes serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurando para la venida del día de Dios, en la cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según su promesa, cielo nuevo y tierra nueva, en las cuales mora la justicia. Es decir, mis hermanos, es más probable que el cielo y la tierra pasen que su palabra. Cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Es más probable que eso suceda y que esto va a suceder, mis hermanos. Esto va a acontecer y esto va a pasar. Hoy muchos viven como si esto no fuera a suceder. Y esto es lo que va a pasar, mis hermanos. Cuando digan paz, 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 vendrán sobre ellos destrucción, es decir, entrarán en la gran tribulación. Pero nosotros, dice, seremos arrebatados al sonar de la trompeta, en un abrir y cerrar de ojos. Los muertos en Cristo resucitarán y nosotros, los que hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él en el aire. Pero esto se va a cumplir y esto va a pasar, como les digo. Si quieren saber más del día del Señor, estamos con la serie de Tesalonicenses. Vamos a hablar del día del Señor. Próximo capítulo. He aquí, dice, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Dice, les está diciendo, aférrate a lo que tienes. ¿Qué es lo que tenía la iglesia de Filadelfia? Tenía poca fuerza, pero había guardado su palabra y no habían negado su nombre. ¿Sí? Estas cosas relevantes, dice, reténlo, dice, aférrate a mi palabra y retén lo que tienes, dice, para que nadie tome tu corona. Aférrate a mi palabra. Así como el ancla se queda aferrada ahí al barco, así, mis hermanos, nosotros tenemos que estar anclados a Cristo, a su palabra. Versículo 12. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Otra promesa más. Las columnas son las que traen estabilidad a un edificio. Ustedes, si ven este edificio, esas columnas son las que traen estabilidad a este edificio, a este recinto. Y la única manera, ¿recuerdan cómo se llamaba el mayordomo? Eliaquim, y significa Dios establece.
Y la única manera, mis hermanos, de estar estables es cuando nosotros guardamos su palabra. Cuando nosotros obedecemos su palabra. Es la única manera que nosotros podemos tener estabilidad en la palabra de Dios. Es la única manera que nosotros podemos estar estables y tener esta estabilidad. Porque la Biblia dice que el fundamento ya está puesto. ¿Quién es el fundamento? Jesucristo. Y cada uno mire cómo sobreedifica, ¿no? Como sacerdocio, ¿no? Santo, cada uno mire cómo va sobreedificando, ¿no? Y la Biblia dice, ¿no? Nosotros, mis hermanos, podemos tener esa estabilidad en la palabra de Dios. Por eso elogia a Jesús a esta iglesia, porque había guardado su palabra, había obedecido y no había negado su nombre. Que Dios nos ayude, mis hermanos, y nos dé estabilidad y nos dé fuerzas nuevas para ser esa iglesia que Cristo desea. ¿Cuántos quieren ser esa iglesia que Cristo desea? De guardar su palabra, aunque tengas pocas fuerzas, no negar su nombre. Todos nosotros queremos oír, ¿no? Ese día, esas palabras de Jesús, esa promesa de Jesús dada a la iglesia de Filadelfia. Todos nosotros. Pero si somos como esta iglesia, deberíamos de mantenernos en su fundamento. En el fundamento que es Cristo y en su palabra. Y depender de Él, así como dependió la iglesia de Filadelfia. Ser totalmente dependiente de Cristo. Depender de Él. Y miren lo que dice, con esto cierro, Apocalipsis 21:5. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida, de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, mis hermanos, poder tener esas dos características que tenía la iglesia de Filadelfia. Esa es la promesa que tienen sus hijos. Y él dice, ¿no? En el versículo 7 de Apocalipsis, el que venciere heredará todas las cosas. Y yo seré su Dios, dice. Y él será mi hijo. Por eso debemos tener esas características que tenía la iglesia de Filadelfia. Que aunque tenía poca fuerza, guardaba su palabra. Aunque tenía poca fuerza, no negaba su nombre. Esa es la iglesia que Cristo desea. Una iglesia irreprensible, una iglesia fiel a su palabra y una iglesia que no niega su nombre. Esa es la iglesia que Cristo desea. Y yo quiero ser esa iglesia. Que guarda su palabra y que no niega su nombre. Y si has negado su nombre, si no has guardado su palabra, hoy es tiempo que te vuelvas a Él. Que reconozcas, Señor, yo te necesito. A la luz de las Escrituras podemos ver lo que Dios nos enseña con esta iglesia, mis hermanos. Una iglesia leal e irreprensible. Te invito a ponerte en pie en esta noche. Fue como Esmirna, las únicas iglesias que no recibieron ningún reproche, sino al contrario, recibieron elogio, recibieron promesas. Esa iglesia que Cristo viene a buscar, que realmente guarda su palabra.